Bien, jóvenes, volvamos entonces a nuestra clase. Vamos a cambiar un poco de tema. O sea, dentro de la misma unidad, perdón. Vamos a pasar a una unidad diferente, que se refiere a los campos eléctricos, o también a veces conocido como campos electrostáticos, ¿no? Los objetivos o aprendizaje que se esperan de ustedes son que sean capaces, ¿no es cierto?, de reconocer o identificar las propiedades del campo eléctrico de una carga puntual. O también de otras distribuciones de carga. Dos, que sepan ustedes calcular campo eléctrico de un conjunto de cargas puntuales usando el concepto de campo de carga puntual y el principio de superposición. Y tres, describir cuantitativamente el movimiento rectilíneo de una carga puntual en un campo eléctrico uniforme. Esos son los objetivos. En esta primera parte, porque este concepto de campo eléctrico está dividido en dos diapositivas. Esta es la primera. Los contenidos entonces se refieren a definición de campo eléctrico de carga puntual, campo eléctrico y superposición y movimiento en un campo uniforme. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de trabajar en esta unidad, un poco difícil porque por el tiempo, ¿no? Pero le vamos a hacer empeño, ¿no? ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Me responden, por favor. Sí, profe. Ya, ok. La diapositiva está clara, ¿no es cierto? Me imagino que la pueden ver bien. Primero que todo, el concepto o noción de campo. Este es un concepto matemático, ¿no? Pero que tiene una gran aplicación y un gran sentido, significado, digamos, en el campo de la física, ¿no? En la física. Se usa mucho, ¿no?, en la física. No se introdujo desde el principio, ¿no? Este concepto apareció después, ¿no? En la medida en que la ciencia fue avanzando, se vio la necesidad de tener que introducir este concepto de campo. Entonces, primero nosotros vamos a ver algunos ejemplos de cómo son estos campos, qué es lo que son realmente, ¿no? Por ejemplo, veamos el siguiente caso. Vamos a suponer que nosotros somos capaces de medir, ¿no es cierto?, digamos, la temperatura en cada punto de una cierta región finita. ¿Listo? Es un ejemplo hipotético porque no podemos medir, digamos, la temperatura en todos los puntos de una región finita, ¿no? Sería una tarea titánica, ¿no? Y entonces, ¿no es cierto?, a cada punto de esa región le podemos asignar un valor de temperatura. Y de alguna manera podríamos representar eso mediante una función, la llamamos T mayúscula, dependiente de X y Z. Esta función T mayúscula, dependiente de X y Z, es una función que asigna a cada punto de la región un valor de temperatura. Esta función, ¿no?, es matemática, que puede estar representada, digamos, en forma algebraica, mediante una expresión general, ¿no?, o bien numéricamente. Bueno, pero esta función lo que hace es definir un campo, en este caso un campo de temperatura, ¿no? Así entonces, el campo de temperaturas, ¿no?, se define a través de una función que asigna a cada punto del espacio una temperatura. De la misma forma, uno podría también definir, ¿no es cierto?, un campo de presiones en los fluidos, gases o líquidos. Todo lo que necesitamos, ¿no es cierto?, es definir o medir
la presión en cada punto de una cierta región y entonces a través de una función P de X y Z, ¿no es cierto?, definir, ¿no?, la presión para cada punto de esa región. Una función P de X dependiente de X y Z nos definiría un campo de presiones. Y otra vez estamos con la idea de que estos campos son realmente funciones que pueden depender de las tres variables X y Z, o de dos variables X e Y, o solamente de una, de X. Estos son ejemplos de campos de tipo escalar, ya que la temperatura y la presión son ambas cantidades o magnitudes físicas escalares. Además, si se supone que tanto la temperatura como la presión, por los ejemplos que di, no cambian en el tiempo, o sea, los valores que están asignados en cada punto permanecen fijos, no van a cambiar en el tiempo. Entonces, estos serían campos estáticos, o estacionarios. Campos estacionarios estáticos significan que los valores del campo en cada punto no van a cambiar en el tiempo. Igualmente, uno puede también definir, ¿no es cierto?, campos de tipo vectorial. En este caso, lo que uno tiene que definir es, ¿no?, una función vectorial. Una función que asigne a cada punto del espacio una cantidad vectorial. Un módulo, una dirección, un sentido. ¿Listo? Un ejemplo de esto es el campo gravitatorio. El campo gravitatorio, definido, digamos, como la razón entre la fuerza gravitatoria y la masa, o la fuerza gravitatoria ejercida por unidad de masa, o sea, G, el vector G, aceleración de gravedad, igual F mayúscula vector dividido por M0. Este es un ejemplo de un campo vectorial. Asigna una aceleración de gravedad G a cada punto del espacio. Y esta aceleración es una cantidad vectorial. Y además también es estático porque no cambia en el tiempo. ¿Listo? Esta relación, ¿no es cierto?, G vector igual F partido por M0, también nos sirve para establecer, ¿no?, o para definir una forma experimental de cómo medir el campo gravitatorio. ¿Listo? Solamente tenemos que tomar un cuerpo de prueba, una carga puntual M sub 0, dejarla caer, ¿no es cierto?, medir la fuerza, ¿ves?, o medir la aceleración de gravedad, Entonces esa razón, esa medición de la aceleración de gravedad, corresponde, digamos, al campo gravitatorio, definido por F partido por M. Ya vamos a ver para qué se define este campo. ¿Por qué tenemos que definir los campos? ¿Cómo los vamos a representar los campos? Pero fundamentalmente, primero, ¿por qué tenemos que hacer esto? Para poder responder la pregunta, tenemos que remontarnos a la antigüedad, a los primeros conocimientos científicos, a cuando la física estaba recién empezando, tiempos de Newton, ¿no es cierto?, por ejemplo, quizás un poco más adelante, En ese caso, ¿no es cierto?, para cuando se estudiaba la acción gravitatoria, cuando se estudiaba o cuando se pensaba en la atracción gravitatoria, se partía de la base de que esta atracción gravitatoria era una interacción a distancia entre un cuerpo y otro e instantánea. Es lo que se llama una acción a distancia. Acción de un cuerpo sobre otro a distancia, ¿no es cierto? Y además instantánea. Esa misma idea se utilizó para los campos eléctricos o para las fuerzas eléctricas. Entonces,
cuando uno piensa en la atracción gravitatoria como una acción a distancia entre un cuerpo y otro, ¿no? En forma instantánea, eso se representa en forma esquemática por esta expresión que está ahí. Masa, masa. ¿Ve? Y dos flechitas. ¿Ve? ¿No? Como indica la primera figura ahí. Masa, masa. Esa representación esquemática indica, esta es una interacción entre la masa 1 y la masa 2. ¿Ve? Solamente la masa 1 ejerce fuerza sobre M2 y el 2 sobre 1. Directamente entre sí. Y de acuerdo con este concepto, esta fuerza que se ejercen las masas entre sí es instantánea. Es decir, ¿no es cierto?, que nosotros tomamos un cuerpo que está a una cierta distancia de otra y se están ejerciendo fuerzas de interacción o de atracción. Si agitamos uno, simultáneamente el otro se va a agitar. Si movemos uno, el otro automáticamente, en forma simultánea, se va a mover. Eso porque se pensaba que la fuerza se transmitía fundamentalmente en forma instantánea. Sin embargo, esta concepción, ¿no?, va en contra de la teoría especial de la relatividad. La teoría especial de la relatividad establece que, ¿no es cierto?, toda interacción, sea cual sea, ¿no?, física, se puede transmitir a una velocidad máxima, que es la velocidad de la luz. Nada puede viajar a una velocidad superior a la velocidad de la luz. C, que son los 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente. Entonces, ¿no es cierto?, este principio de la relatividad especial, que ya está establecido y validado, ¿no?, nos dice que es imposible aceptar, ¿no?, la concepción antigua de interacción, en el sentido de que las masas o las cargas eléctricas interactúan así una con otra directamente, ¿no es cierto?, y en forma instantánea. El concepto de campo, entonces, ¿no es cierto?, nos ayuda, digamos, a establecer esta nueva situación, a representarnos mejor esta nueva situación sin tener que pasar a llevar la relatividad especial. Ahora, ¿no es cierto?, ¿cómo hacemos la representación? Así. La masa, ¿no es cierto?, interactúa con el campo y el campo interactúa con la masa. ¿Ve? Entonces, ponemos masa, dos flechas, campo, dos flechas, masa. Así, la masa no interactúa directamente con la otra masa, sino más bien una masa interactúa directamente con el campo que crea la otra masa. Esta masa, esta que está aquí a la izquierda, masa, me crea este campo. Y esta masa interactúa con este campo creado por esta masa. Lo mismo, esta masa también me crea un campo. Y esta otra masa actúa con el campo que crea la otra masa. ¿Ve? Así entonces, ¿no es cierto?, la interacción es entre cuerpo y campo. ¿Ve? Aquí el concepto de campo, ¿no es cierto?, desempeña el papel algo así como un papel de intermediario, ¿no?, entre los dos cuerpos. ¿Ve? Esa es la idea entonces de campo, ¿no? Esto, ¿no?, lo podemos hacer, digamos, tanto para los campos gravitatorios como para los campos eléctricos. Lo podemos aplicar tanto al caso gravitatorio como al caso. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Eh? Veamos, esta masa me queda un campo gravitatorio. ¿Listo? ¿No? Y entonces, la fuerza ejercida sobre la segunda masa, ¿no?, ¿no?, se calcula a través de la expresión G igual F partido por M. Este M es la masa. G es el campo que crea esta masa. Y F será la fuerza que actúa sobre esta masa. Está aquí, a la derecha. Entonces, esta masa que está a la izquierda
me creé un campo, o sea, me creé el G. Ese G, que define el campo vectorial gravitatorio creado por esta masa, ¿no? Lo multiplicamos por esta masa M, la masa de este cuerpo, y eso nos da la fuerza que está actuando sobre esta masa. Lo podemos hacer de las dos maneras, de la masa 1 con la masa 2, con la masa 2 con la masa 1, ¿no? Va a ser totalmente equivalente. Esta idea, ¿no es cierto?, como les dije, se aplica tanto al caso gravitatorio como al caso eléctrico. Para el caso del campo eléctrico, ¿no es cierto?, usamos esta misma idea, ¿no? ¿Ve? La ley de Coulomb nos da directamente la fuerza entre una carga y otra, independientemente de si acaso podamos pensar o no en un concepto de campo, ¿no? La ley de Coulomb, ¿no es cierto?, uno la interpreta como una interacción entre carga y carga directamente, así como está establecido, esquematizado aquí. Ahora lo vamos a hacer diferente, ¿no? Vamos a introducir el concepto de campo, ¿no? El concepto de campo, que en este caso es vectorial y estático, ¿no? El campo eléctrico inicial que nosotros vamos a ver es vectorial y estático, y es como una forma de interacción, ¿no? Como un intermediario de la interacción entre una carga y otra. ¿Ve? Esta carga que está aquí me genera un campo eléctrico, ¿ve? Y entonces esta segunda carga eléctrica interactúa con este campo eléctrico, ¿ve? Eso significa entonces, ¿no es cierto?, que para poder calcular las fuerzas de interacción entre dos cargas, tenemos que resolver dos problemas. Uno, determinar, digamos, mediante medición o por cálculo directo, el campo eléctrico creado o establecido por la primera carga en cada punto del espacio. Tenemos una carga, esa carga me crea un campo en todo el espacio. Hay que medir cuánto es en cada punto o calcular cuánto es en cada punto. Y después, ¿no es cierto?, calculamos la fuerza que ejerce el campo sobre cualquier otra carga o sobre la segunda carga que estará colocada en algún punto en particular del espacio. Todo cálculo de campo eléctrico se refiere fundamentalmente a estas dos situaciones. Así entonces, ¿no?, el campo, ¿no?, nos permite entenderlo como un medio, ¿no?, a través del cual viaja la fuerza, ¿no?, y no puede viajar a una velocidad infinita, una velocidad máxima correspondiente a la velocidad de la luz, ¿no? Para una comprensión más completa hay que esperar hasta fines de curso para poder entenderlo completamente esto. Pero preliminarmente esto queda más o menos claro para trabajar en lo que nosotros vamos a necesitar. Vamos a definir el campo vectorial, campo eléctrico. Es un vector. Lo representamos por la letra E mayúscula. Para eso necesitamos una carga de prueba. Una carga de prueba no es más que una carga puntual y positiva, Q sub 0. Entonces, ¿no es cierto?, tomamos la fuerza F ejercida sobre Q sub 0, fuerza eléctrica F ejercida sobre Q sub 0, y la razón F partido por Q sub 0 nos da el campo eléctrico E. Tomamos la carga Q sub 0, la colocamos en algún punto donde supuestamente existe el campo eléctrico E, medimos la fuerza que ejerce el campo sobre esa carga y la razón entre F y Q sub 0 nos define el campo E en ese punto. Esta es una definición formal, ¿no?, de campo eléctrico, ¿no? Nos va a servir para muchas cosas, pero no para calcular el campo en general en todos los puntos del espacio donde ella existe. ¿Listo? Esta Q sub 0 es una carga de prueba, una carga puntual y además positiva. La unidad para este campo E es el Newton partido por Coulomb. ¿Listo? Ya que F se mide en Newton y Q en Coulomb. También veremos más adelante, por razones de prácticas, que hay otra unidad que es el volt partido por metro. Ya lo vamos a ver más adelante.
Esa carga Q sub 0, que es una carga de prueba, es una carga puntual. Una carga pequeñísima, pequeñísima, pequeñísima. Porque ella, cuando se coloca esa carga Q sub 0 en un punto del espacio, debe producir perturbaciones en ese punto, y la idea es que provoque la menos perturbación eléctrica posible. ¿Listo? Por eso se le elige como carga de prueba, carga puntual, de tal manera que la carga Q, su carga tienda a 0 en el límite, ¿listo? Y que no produzca perturbaciones en el lugar donde ya está colocado. Esa es la definición, entonces, para nuestro... Inicialmente vamos a hacer eso. Estos campos eléctricos son creados. La pregunta es entonces la siguiente. Si yo tengo una distribución de carga eléctrica, una carga puntual o varias cargas puntuales, o tengo cuerpos cargados, ¿cómo es el campo eléctrico que crean estas distribuciones de carga? ¿Cómo lo calculamos? ¿Podemos calcularlo siempre? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué características tienen estos campos? ¿Cómo se comportan? Entonces, el problema puede ser a veces bastante complejo. ¿Listo? Porque estos campos eléctricos van cambiando en la medida que las distribuciones de carga vayan cambiando. No es lo mismo campo de una carga puntual que campo eléctrico de dos cargas puntuales. No, va cambiando el campo. Entonces, ¿no es cierto? Este campo eléctrico, debido a una distribución de carga, puede tener una forma matemática que puede ser compleja. A veces más simple, a veces más compleja. Pero esto va a depender de varios factores. Por ejemplo, la geometría de la distribución de carga. ¿Cómo está distribuida en forma geométrica la carga? Si acaso es una esfera cargada, si es un hilo cargado, si es un plano cargado, si es un disco cargado, ¿no es cierto? O si yo tengo un plano y un disco, o si yo tengo tres cargas puntuales, y si acaso están en los vértices de un triángulo, o cargas colocadas en los vértices de un cuadrado, etc. La distribución geométrica de la carga es un factor importante. Segundo, el tipo de cuerpo que tenga carga, porque puede ser un cuerpo aislante cargado y un cuerpo conductor cargado. Y aun cuando los dos tengan la misma forma geométrica y la misma cantidad de carga, los campos son diferentes. Tercero, la cantidad de carga que yo tengo. Cuarto, el medio donde esté presente el campo. Entonces, son varios factores los que van determinando, ¿no? Y que van haciendo a veces cada vez más complejo el cálculo del campo. Nosotros vamos a comenzar primero con el campo eléctrico más sencillo, el más simple, el básico, ¿no? Y nos va a servir mucho porque en base a él vamos a calcular otros que son más complicados, ¿no? Y el campo eléctrico más simple, más sencillo, es el que crea una carga puntual, el que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer, ¿no es cierto?, que tenemos una carga Q mayúscula localizada en un punto y a una cierta distancia de ella, a una distancia R de ella, colocamos una carga de prueba Q sub 0. ¿Ves? Esta carga Q sub 0, que está aquí, la colocamos a una distancia R de esta otra Q. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Coulomb? La ley de Coulomb nos dice que la carga Q mayúscula aplica fuerza sobre Q sub 0. Y esta fuerza viene dada por esta expresión en magnitud. F igual la constante K por Q sub 0 dividido por R cuadrado. ¿Listo? Esa es la fuerza que ejerce Q mayúscula sobre Q minúscula. Pero a mí me interesa saber cuánto es el campo donde está Q sub 0, que es la carga de prueba. Entonces, esta carga de prueba Q sub 0 la pasamos dividiendo aquí. ¿Ves?
Aquí, esta Q sub 0 la pasamos dividiendo. Y eso nos define el campo eléctrico E en el lugar donde está Q sub 0. Este E que está aquí es F dividido por Q sub 0. Ese F, este E que está aquí, este es igual a F dividido por Q sub 0. Y eso es K por Q partido por R cuadrado. Esta expresión nos da el módulo, la magnitud del campo eléctrico E en el lugar donde está la carga de prueba Q sub 0. ¿Eh? Pero ya le dije que el E es un vector. ¿No? El E es un vector. Entonces nos falta definir dirección y sentido. La dirección de E es la misma que la dirección de F. Los vectores E y F son de la misma dirección. Si el F es horizontal, el E es horizontal. Si el F es vertical, el E es vertical. Solo que, ¿no es cierto? Hay que ver, digamos, los sentidos, ¿no? Porque si la carga Q es positiva, ¿no? O sea, si las cargas Q y Q, si la carga Q sub 0, por ejemplo, es positiva, entonces la fuerza F y el campo eléctrico E tendrán la misma dirección y sentido. Pero si la carga Q sub 0 resulta ser una carga negativa, entonces el vector F y el vector E tendrán sentido negativo. Aquí tenemos la forma vectorial para el campo eléctrico de la carga puntual. Esta es la expresión 3A. Tomamos un origen O. Aquí tenemos la carga Q mayúscula, que es la carga manantial, la carga que me genera el campo. Y aquí vamos a colocar Q sub 0. Aquí en ese punto está Q sub 0. No aparece, no está indicada, porque por último no interesa. Entonces, ¿cuánto es el campo eléctrico E en este punto R? ¿Cuánto es el campo eléctrico E en este punto R? Asumimos que Q mayúscula es positiva. Entonces este campo E será K por Q por R menos R0 dividido por R menos R0 al Q. Es la misma expresión anterior, solamente que lo estamos escribiendo en forma vectorial. O bien E igual K por Q partido por R módulo de R menos R0 al cuadrado según R tongo. Este vector unitario R tongo es R menos R0 dividido por el módulo de R menos R0. Esa es la expresión vectorial para el campo eléctrico de una carga puntal y es el que nosotros vamos a utilizar. Este campo eléctrico E, en ese punto, como Q es positiva, ¿no? Apunta en esa dirección radial, y alejándose de Q, para allá. Este vector E trae esta dirección radial. Si esta carga Q es negativa, el vector E en ese punto apunta en sentido opuesto, o sea, hacia Q. Ojo con esta definición de campo, que es la que nosotros vamos a utilizar fuertemente en las primeras clases. Veamos un ejemplo. En un átomo de helio ionizado, es decir, se ha retirado uno de los dos electrones, el electrón y el núcleo están separados a la distancia D igual 26,5 por 10 elevado a menos 12 metros. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico en el lugar donde está el electrón? Entonces, usamos la definición de campo eléctrico, pero ¿cómo vamos a calcular el módulo nada más, ¿no? El módulo del campo eléctrico? Vamos a usar estas definiciones. E igual K por Q partido por R cuadrado. ¿No? Esa es la que nosotros vamos a hacer. Q partido por R cuadrado. ¿Cierto? No. Veamos entonces, reemplacemos los datos. La constante K. 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado partido por coulomb cuadrado.
la carga Q. La carga Q es la carga del núcleo del átomo de helio, ¿no? De helio. Son 2 protones, ¿listo? Lo que forman el núcleo. En realidad son 2 protones y 2 neutrones, pero los neutrones no tienen carga. Por lo tanto, solamente interviene la carga del protón. 2 por 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulomb, que es la carga del protón. Y dividido por la distancia al cuadrado, que es la distancia, digamos, o el tamaño del núcleo, el radio del núcleo. ¿Ve? 26,5 por 10 elevado a menos 12 y eso al cuadrado. Nosotros hacemos ese cálculo, obtenemos un campo eléctrico E igual a 4,13 por 10 elevado a menos a 12 newton partido por coulomb. Un campo grandote, inmenso. ¿Listo? Eso porque las fuerzas eléctricas son grandes. Ahí está calculado entonces, ¿no es cierto?, el valor del campo eléctrico E. Como es un caso muy sencillo, usamos simplemente, ¿no es cierto?, en forma directa, la fórmula 2, que es la que aparece allí en la diapositiva. E igual K por Q partido por R4. Algunas características de este campo eléctrico, dado por la ecuación 2. Primero, este E, la magnitud de E, es proporcional a la carga Q. ¿Sí? Aumenta proporcionalmente con un Q. Si la carga Q la duplicamos, el valor del campo se duplica. Es inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia. Es un campo inverso cuadrático, como lo es el campo gravitatorio. Son muy parecidos, ¿no? Además, este E tiene dirección radial. ¿Listo? Significa que el vector E apunta radialmente, ¿no? Si uno tiene una carga Q, uno tiene que dibujar líneas rectas, ¿no?, de Q, ¿no? Y el vector E va a estar contenido en esa línea recta. A partir de Q puede uno dibujar rectas hacia afuera, ¿no? Y el vector E va a tener la dirección de esas rectas, por eso dice que es radial. ¿Listo? ¿No? Apunta alejándose de Q si la carga Q es positiva. Y el vector E apunta hacia la carga Q si esta carga Q es negativa. Son los signos de la carga Q los que me indican, ¿no es cierto?, el sentido. Y una última característica de este campo es que tiene simetría esférica, ¿no? Ahí, pues. Y tiene simetría esférica porque es inverso cuadrático con la distancia. ¿Ve? Usted se fija, ¿no?, que si nos centramos en la carga Q, si nos ponemos en la carga Q y tratamos de ubicar todos los puntos del espacio que estén a la misma distancia R de Q. Todos esos puntos que están a la misma distancia R de Q son puntos que están localizados en una superficie esférica de radio R centrada en Q. Y si Q es el mismo y R es el mismo, en cada uno de esos puntos el E tiene el mismo valor. Así entonces, como los puntos están distribuidos en una superficie esférica, decimos que este campo eléctrico de carga puntual tiene simetría esférica. Esas son las características del campo eléctrico, ¿no?, de la carga puntual. 1, proporciona la cantidad de carga que genera el campo. 2, es inversamente proporcional a la distancia. 3, apunta en dirección radial hacia afuera de Q si Q es positiva, hacia Q si Q es negativa, y además tiene, ¿no es cierto?, simetría esférica. Estos campos eléctricos obedecen a un principio de superposición. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere al hecho de que si yo quiero calcular el campo eléctrico en algún punto y tengo varias cargas puntuales o varias cargas, entonces lo que hago es lo siguiente. Calculo el campo eléctrico en ese punto
que es generado por cada una de las cargas. Cada una de las cargas me crea en un punto determinado del espacio un campo eléctrico E, independiente de las otras cargas, ¿no? Como si estuvieran solas. Y así entonces, si calculamos el campo eléctrico creado por las distintas cargas en un punto determinado, para saber cuánto es el campo eléctrico total en ese punto, simplemente sumamos vectorialmente cada uno de los campos, ¿no? Esto es lo que se llama, ¿no es cierto?, el principio de superposición, que se hereda, ¿no?, desde la ley de Coulomb. El campo eléctrico E es la suma de los campos eléctricos individuales, ¿no? Ya, para la parte final de esta clase veremos este ejercicio 2. Me salté el 1 porque lo voy a hacer después. Ejercicio 2. Desde la fuerza eléctrica ejercida por una distribución de carga sobre una partícula cargada es más 1,4 nanocoulomb. Ese n minúscula es nano, 10⁻⁹ coulomb. En una posición particular es F igual menos 0,24 y tongo más 0,55 J tongo. Micronewton. ¿Ve? Esa es la fuerza que se está ejerciendo sobre esa carga Q de 1,4 nanocoulomb, cuando está colocada en un punto particular. Si en ese punto coloco ahora esta otra carga, menos 4,2 nanocoulomb, ¿cuántas fuerzas se ejerce sobre esta nueva carga? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, con los datos, usar la expresión vectorial. Vector E igual F partido por Q sub 0. F partido por Q sub 0, la expresión vectorial. Esta que está aquí, la ecuación 1. E igual F partido por Q sub 0. Esa es la que vamos a usar. Y conocemos la F. Menos 0,24 y tongo más 0,55 J tongo. Y conocemos el Q sub 0, que es 1,4 nanocoulomb. Entonces, con esos dos datos, ¿no es cierto?, calculamos el E, el vector. El vector E será igual entonces la fuerza, menos 0,24 y tongo, más 0,55 J tongo, todo eso multiplicado por 10⁻⁶, ¿no?, que es la fuerza, Newton, dividido por Q sub 0, que es 1,4 por 10⁻⁹ coulomb. ¿Ve? Ahí. Esa cociente, ¿no?, nos va a dar el campo eléctrico E. ¿Ve? Entonces tenemos que dividir 0,24, dividirlo por 1,4, ¿no? ¿Ve? Y 0,55 dividido por 1,4. ¿Ve? ¿No? Pero es L. Ahora, si ese es L, ¿no es cierto? Ahora, si yo cambio la carga, en lugar de colocar la carga de 1,4 nanocoulomb, coloco otra carga de menos 4,2 nanocoulomb y quiero calcular la fuerza, entonces tomo la expresión anterior, el E, que yo calculé recién, E, y esta fuerza F la calculo como Q por E. Entonces tomo menos 0,24 y tongo más 0,55 J tongo multiplicado por 10⁻⁶ y dividido por 1,4 por 10⁻⁹
Y eso lo multiplico por esta nueva carga. Menos 4,2 por 10 elevado a menos 9. ¿No? Listo. Entonces, y la nueva fuerza F es la siguiente. No está mal, equipo. Hay que multiplicar entonces el campo exterior por esta nueva carga. ¿Listo? Ya. 0,24 multiplicado por 3 por menos 3 nos da 0,72 y tongo. Y el 0,55 multiplicado por 3 nos da menos 1,65. Todo eso multiplicado por 10 elevado a menos 6 newton. La alternativa correcta es F. Esta es una simple aplicación. ¿Ve? Este ejemplo nos sirve para determinar que realmente la magnitud que nosotros consideramos y tenemos en cuenta es el campo eléctrico, ¿no? Si tenemos una región donde hay un campo eléctrico E y vamos cambiando la carga, las cargas, no la que lo crean, sino que las cargas de prueba, entonces las fuerzas van cambiando, pero no los E. ¿3 alcanzamos o no? Yo creo que sí. Considere dos cargas puntuales. Q igual 5 microcoulomb a la izquierda y Q mayúscula más 2 microcoulomb a la derecha, como se muestra en la figura. Calcular el campo eléctrico en el punto P. Esa es la distribución de carga y hay que ver cuánto campo eléctrico se produce en el punto P. Para resolver la situación, nosotros tenemos que usar dos conceptos. Uno, el de campo creado por carga puntual, y dos, superposición. Esos son dos cargas. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Ver, primero, ¿cuál es el campo E en el punto P que crea Q minúscula? Esta carga Q minúscula me crea en P un campo E1 y que apunta hacia la derecha porque la carga Q minúscula es positiva. Si la carga Q es positiva, el campo apunta alejándose de ella. E1 entonces, campo eléctrico creado por la carga Q minúscula. Este E1 vale la constante K, 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado partido por coulomb cuadrado, multiplicado por la carga Q minúscula, que es 5 por 10 elevado a menos 6 coulomb, y dividido por la distancia desde Q al punto P, 1 metro al cuadrado. Reemplazamos los datos, nos da 45.000 newton partido por coulomb hacia la derecha. ¿Ve? Ese es el campo en ese punto que crea la carga Q. Vemos el campo que crea la carga Q mayúscula en el punto P. A este lo llamamos E2. E2 entonces va a ser igual a, otra vez la constante K, 9 por 10 elevado a 9, newton metro cuadrado partido por coulomb cuadrado, multiplicado por la carga Q que me genera el campo, que es la Q mayúscula, o sea, 2 por 10 elevado a menos 6 coulomb, y dividido por la distancia desde Q mayúscula a P al cuadrado, 2,5 metros al cuadrado. Eso es 6,25 metros cuadrados. Hacemos el cálculo, nos da 3.600 newton partido por coulomb hacia la izquierda. ¿Ve?
Entonces, en el punto P tenemos dos campos, E1 y E2 opuestos. El campo total es la suma vectorial. En este caso tenemos que restarlo. ¿Ves? 45.000 newton partido por Coulomb, me faltó ahí, menos 36.000 newton partido por Coulomb. Pero esto lo voy a arreglar así de esta manera. Esto nos da 41.400 newton partido por Coulomb hacia la derecha. Y es hacia la derecha porque si uno compara este con este, ¿no? Los dos, L1 con L2, L1, entonces el campo total. Ya, listo. Hasta acá nomás esta sesión. ¿No? Lo dejamos de compartir, ¿no?